Las prisiones existen para que quienes cometen crímenes paguen su deuda con la sociedad, pero a veces algunos de esos lugares van mucho más allá. Hay cárceles donde el castigo no termina con la condena, sino con mucho más que la muerte. Lugares tan inhumanos, tan violentos, que hasta el mismo Lucifer se lo pensaría dos veces antes de entrar. Hoy conocerás los 5 eventos más mortíferos ocurridos dentro de cárceles latinoamericanas. Historias donde la justicia perdió el control o simplemente nunca estuvo, y el infierno tomó el mando. ¿Qué harías si una noche te despiertas y escuchas gritos y el sonido de metal golpeando contra metal y el aire lleno de humo? Ahora imagina que no estás en tu casa, sino en una celda, y las llaves de tu puerta las tiene alguien que no piensa volver por ti. Así comenzó la noche más sangrienta en la historia del penal de Topo Chico, en Monterrey, México. Un lugar que durante décadas fue sinónimo de corrupción, violencia y abandono. Construido para poco más de 2.000 internos, llegó a albergar más de 3.000. Los custodios no mandaban, las bandas controlaban todo. Allí dentro se pagaba por un plato de comida, por una manta, incluso por seguir con vida. El 10 de febrero del 2016, poco antes de la medianoche, dos facciones rivales del cartel de los Zetas decidieron resolver sus diferencias a su manera. El fuego fue lo primero. Los presos incendiaron colchones y bloquearon los pasillos. Las llamas se extendieron rápido. El aire se volvió irrespirable y el sonido de los gritos se mezcló con disparos improvisados y el metal retorciéndose. Durante horas los guardias no hicieron nada. Esperaron mirando desde lejos mientras el penal ardía. Cuando finalmente las autoridades entraron, ya no había nada que salvar. 52 cuerpos fueron recuperados, aunque muchos internos aseguraron que fueron muchos más. Las paredes estaban ennegrecidas y los pabellones cubiertos de ceniza. El gobierno lo llamó una riña entre internos, pero los informes internos demostraron que los custodios sabían lo que iba a pasar y lo dejaron ocurrir. 3 años después, el penal fue cerrado. En 2021, donde antes habían celdas y rejas, levantaron un parque. Hoy hay árboles, juegos infantiles y risas. Pero hay quienes dicen que cuando cae la noche, todavía se escuchan los gritos de aquellos que quedaron atrapados bajo la tierra. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en el lugar de los guardias? ¿Te hubieras quedado viendo cómo las bandas más peligrosas del país se mataban entre sí? ¿O hubieras intervenido? Cuéntanos en los comentarios. Para este cuarto lugar, ahora imagina que estás encerrado con miles de hombres. El aire huele a sudor, a humedad, a rabia contenida. De pronto escuchas los pasos de la policía acercándose poco a poco y sabes que nadie va a salir de ahí con vida. Eso fue lo que vivieron los presos del complejo penitenciario de Carandiru en Sao Paulo, Brasil, a principios de los 90. Era el penal más grande y temido de Latinoamérica, diseñado para 4.000 internos. Llegó a tener hasta 7.000. Las celdas estaban tan llenas que muchos dormían de pie.
y las enfermedades se propagaban más rápido que las noticias en el exterior. En aquel lugar, sobrevivir un día más ya era un logro. El 2 de octubre de 1992, una pelea entre dos presos en el pabellón 9 desató el caos. La tensión era normal, pero ese día se tomó una decisión distinta: llamar a la policía militar. Minutos después, decenas de oficiales fuertemente armados irrumpieron en el penal. No intentaron controlar el motín, entraron disparando. Fueron casi 2 horas de fuego cruzado, gritos y cuerpos cayendo uno tras otro. Cuando todo terminó, el conteo oficial marcó 111 muertos, todos presos. Ningún policía resultó herido. Las fotografías del interior dieron la vuelta al mundo. Pasillos bañados en sangre, paredes agujereadas por todas partes y cuerpos apilados en rincones como una amalgama de gente revuelta. Solo décadas después, algunos oficiales fueron condenados, pero jamás pisaron una celda. Carandirú fue cerrado en 2002 y demolido. Donde antes hubo celdas, hoy hay canchas y niños jugando. Pero bajo ese suelo quedaron las balas que nunca se investigaron y las historias que Brasil prefirió olvidar. 111 hombres murieron a manos del Estado. Ninguno de los responsables pasó un solo día preso. ¿Y tú? ¿Cómo dormirías sabiendo que apretaste el gatillo contra alguien que ya estaba rendido? ¿Podrías justificarlo o preferirías convencerte de que solo cumplías órdenes? Cuéntanos en los comentarios. Seguimos descendiendo en este pozo. En este siguiente caso, el cuerpo cayó antes de la medianoche. Después vinieron los gritos, las explosiones y el olor a pólvora que se mezcló con el humo. En la penitenciaría del Litoral, esa noche, la muerte no pidió permiso para entrar. Ubicado en Guayaquil, Ecuador, este penal era un monstruo de concreto que albergaba a más de 9.000 hombres, aunque solo tenía espacio para 5.000. Allí adentro, las autoridades no mandaban. Los pabellones estaban divididos por bandas criminales: los choneros, los lobos, los tiguerones. Cada grupo con su propio ejército, sus propias reglas y su propio territorio. El Estado simplemente observaba desde las torres. El 28 de septiembre del 2021, la tensión explotó. Todo comenzó con un ataque coordinado: explosivos, armas de fuego, armas improvisadas hechas dentro del penal. Las cámaras de seguridad mostraron hombres encapuchados cruzando techos, reventando puertas y arrastrando a todos por los pasillos. El fuego se extendió, el humo cubrió los pabellones y el caos se apoderó del lugar. Cuando la policía logró ingresar el día siguiente, la escena era indescriptible. Más de 120 personas habían perdido la vida y otras tantas estaban heridas. Durante las semanas siguientes, algunos internos afirmaron que por la noche aún se escuchaban gritos
y ruidos dentro de las celdas vacías. Otros decían haber visto luces encenderse solas en sectores que no tenían electricidad. Pero nadie quiso hablar más. En Ecuador, el silencio también es una forma de sobrevivir. Hoy, la penitenciaría del litoral sigue en funcionamiento. Las mismas bandas, los mismos muros, los mismos pactos. Solo cambian los nombres de los que entran y los que no salen. ¿Y tú? Si supieras que a tu alrededor el penal entero se está derrumbando, ¿esperarías que alguien viniera por ti? ¿O harías lo que fuera necesario para seguir vivo? Cuéntanos en los comentarios. Eran casi las 11 de la noche del 14 de febrero del 2012, cuando alguien gritó desde una celda que el fuego se estaba extendiendo. Al principio, nadie le creyó. En la Penitenciaría Nacional de Comayagua, en Honduras, los gritos eran cosa de todos los días. Pero esa vez, el humo apareció antes que las sirenas. El penal estaba diseñado para unos 250 hombres, pero encerraba a más de 850. Los pasillos eran angostos, las puertas viejas y oxidadas, y muchas celdas estaban cerradas con candados improvisados. Los guardias no tenían las llaves a mano. Las habían dejado en una oficina, lejos del pabellón, en llamas. En menos de 5 minutos, el fuego ya había cubierto todo el sector principal. Los presos golpeaban las rejas, pedían ayuda, gritaban nombres, oraban o simplemente se quedaban en silencio esperando lo inevitable. Los bomberos llegaron, eventualmente, pero nadie les abrió las puertas. Los custodios temían que hubiera un intento de fuga y se negaron a entregar las llaves hasta que el director del penal les diera la orden. Cuando finalmente lo hicieron, ya era demasiado tarde. 361 personas murieron. Algunos nunca fueron identificados. Otros ni siquiera estaban condenados. Esperaban sentencia. El incendio de Comayagua se convirtió en una de las peores tragedias carcelarias de la historia de Latinoamérica. Los informes oficiales culparon a un cortocircuito, pero muchos sobrevivientes dijeron haber escuchado a un preso gritar que el diablo estaba dentro de su celda, justo antes de que empezaran las llamas. Nadie volvió a mencionar eso en público. El gobierno prometió cerrar el penal, pero no lo hizo. Siguió funcionando durante años. Dicen que, por las noches, los nuevos internos aún escuchan el sonido del metal retorciéndose, como que si las puertas siguieran tratando de abrirse. Y si llegaste hasta aquí, y si valoras que contemos estas historias con respeto, sin morbo, suscríbete. Nos ayudas a seguir mostrando lo que muchos prefieren olvidar. Ahora, para nuestro top 1, la cárcel con el nombre más irónico de todos. Durante años, La Modelo fue una de las cárceles más temidas de Colombia, no por sus muros, sino
por lo que pasaba dentro de ellos. Ubicada en Bogotá, este penal fue testigo de algo que ningún sistema penitenciario debería conocer: una guerra abierta entre guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, todos viviendo en un mismo campo de batalla. Los enfrentamientos no eran ocasionales, eran parte de la guerra. El 27 de abril del año 2000, una discusión entre facciones rivales terminó en una masacre. Los presos usaron armas hechas en el entorno carcelario, cuchillos y hasta pistolas, que habían sido ingresadas con ayuda de los propios guardias. Durante más de 2 horas, los pabellones se convirtieron en un campo de guerra. Cuando todo terminó, más de 30 internos habían perdido la vida. El Estado prometió control, pero dentro de la modelo, la violencia nunca se ha detenido. Años después, en 2016, una investigación oficial reveló algo todavía peor. Durante excavaciones en los ductos del penal, las autoridades encontraron restos humanos enterrados dentro del sistema de alcantarillado. Más de 100 cuerpos, víctimas de ejecuciones que nunca fueron registradas. Algunos habían desaparecido hacía más de una década. En el 2020, la historia volvió a repetirse. Una protesta por falta de comida y atención médica terminó en otro motín. 23 presos murieron esa noche. Diferentes años, diferentes gobiernos, pero el mismo infierno. Hoy la modelo sigue funcionando. Los pabellones están llenos, las paredes pintadas, pero manchadas por la memoria. Es un lugar donde la justicia perdió su valor hace mucho tiempo. Y uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántas veces puede un país enterrar a sus propios muertos antes de aprender algo? Si crees que estas historias no deberían olvidarse, comparte este video y déjanos tu like, porque mientras más personas la conozcan, menos fácil será repetirlas. Feliz noche.